Libro de los Números, capítulo 20, versículos 22 a 29. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestidos y viste con ellos a su hijo Eleazar, pues Aarón se reunirá con los suyos y morirá allí. ¿Qué otras cosas significa el hecho de que se le haya encomendado a Moisés revestir con las vestiduras sacerdotales de Aarón a su hijo Eleazar, sino el hecho de que conociéramos que solamente un sacerdote debe consagrar a otro sacerdote y por tanto ponerle las vestiduras? Tiene que ver con algo muy contextual, porque en estos momentos algunos pensaban que podía darse la ordenación sacerdotal sin intervención de algún otro sacerdote, como hoy sucede, por ejemplo, a través de un obispo. O sea, no era un asunto estrictamente laical, era una institución dada por Dios que debía mantener este orden. Tales vestiduras son entonces las virtudes sacerdotales, las cuales son aportadas por el único y verdadero sacerdote, Cristo Jesús. Así pues, cuando se haya constatado que no le falta ninguno de los ornamentos sacerdotales, es que podrá ser empleado en el servicio de los sagrados altares. Si lo ven, no es una cuestión meramente ceremonial, o sea, no se trata de adquirir un cierto rango, sino de estar en condiciones adecuadas para poder acceder a este servicio. En todo caso, dicho servicio deberá estar adornado con las virtudes que corresponden y no solamente con meras vestiduras llamativas, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. O sea, no se trata de que la ordenación se remita a una especie de exhibición, por ejemplo, de los atuendos, sino que realmente los adornos que lleve este que va a ser ordenado sacerdote corresponda con las virtudes que corresponden en orden a la santidad y que no sea pues una mera cuestión ceremonial. Capítulo 21, versículos 1 a 35. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay ni pan ni agua, y nuestra alma no puede más con este alimento tan ligero? El Señor les envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y Moisés oró por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: haz una serpiente venenosa y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y si alguien había sido mordido por una serpiente, miraba fijamente la serpiente de bronce y vivía. Para empezar, date cuenta que las heridas de las serpientes ardientes son los venenos y los incentivos de los vicios, los cuales destruyen con la muerte espiritual el alma que golpean. Recuerden que todos los vicios justo lo que buscan es conducirnos a la muerte espiritual, o sea, llevar el alma a la putrefacción. Pero primero deben acercarse lo suficiente para después lanzar su mordedura. Así pues, el pueblo que murmuraba estaba herido por las mordeduras de las serpientes. O sea, no es que empezaran ya a verse afectados a partir de la aparición de las serpientes. Ya habían sido alcanzados por el veneno de los vicios. O sea, sus almas, pues, ya habían sido justamente mordidas por los vicios, y por ende puede decirse que ya estaban padeciendo los efectos del veneno, precisamente para que por la forma del azote exterior, es decir, es una figura externa, se pudiera entonces poner al descubierto el verdadero daño interior, es decir, el daño que se sufre interiormente por la culpa de la murmuración, porque al final la murmuración es el no estar de acuerdo con los designios de Dios, ¿no? O sea, la murmuración no es más que el resultado de una interior oposición a Dios, por el modo en el cual están sucediendo las cosas, lo cual ya expresa un cierto envenenamiento interno. Ahora bien, la serpiente de bronce elevada en alto, por cuya mirada puesta en ella se curaban los que estaban heridos, simboliza la pasión de nuestro Señor en la cruz, ya que solamente creyendo en ella es que vencemos el reino del pecado y por ende el reino de la muerte.
Estos miraban, ¿no?, los hijos de Israel, a la serpiente de bronce colocada en lo alto. En el caso de nosotros también miramos al crucificado, pero creemos en Él. Y es así como se logra vencer tanto el reino del pecado como el reino de la muerte. Ciertamente, las serpientes venenosas significan los pecados que llevan a la perdición tanto al alma como al cuerpo. Y no solo porque son ardientes, venenosas y capaces de destruir, sino también porque nuestros primeros padres fueron inducidos a pecar por obra de la serpiente mortal. O sea, aparece esta figura de la serpiente que ya había adquirido un papel hasta cierto punto relevante en el caso del Génesis. Así pues, la serpiente de bronce prefigura al Señor. Vean cómo aquí se da una inversión, ¿no? La serpiente mortal o esta figura aparecida en el Génesis llevó finalmente al pecado y después a la muerte. Ahora aparece pues la verdadera serpiente, de la cual no va a emerger muerte, sino vida. No hay veneno, sino salvación, pues Él vino en la semejanza de la carne pecadora para librarnos tanto del pecado como de la muerte. O sea que Él vino como remedio de salvación para todos aquellos que creen en Él. ¿Qué se esperaba de una serpiente? Un veneno. ¿Qué se esperaba de un muerto? Muerte. Ahora, ¿qué ha brotado de este muerto en la cruz? Del muerto, vida. Ha venido pues como remedio de salvación. Así pues, el orden que se había visto perturbado desde el principio en la creación, ahora se ve nuevamente repuesto, como afirma Beda en las homilías sobre los evangelios. Ahora bien, no fue Dios mismo quien mandó a Moisés que no se hiciera absolutamente ninguna imagen, ni representación, ni de cosas del cielo, ni de cosas de la tierra. Ya se lo había indicado, ya se lo había dicho. Y sin embargo, Él mismo mandó a Moisés en el desierto que fabricara la serpiente de bronce para ponerla como signo de curación. Así pues, ¿hemos entonces de decir que Dios es culpable de injusticia? En lo absoluto, ya que la serpiente de bronce en la serpiente de bronce se anunciaba un misterio, a saber, aquel por el cual se había de destruir el poder de la serpiente, aquella autora de la transgresión de Adán y Eva, porque la serpiente no fue creada para dañar al ser humano, sino para auxiliarle. En efecto, la serpiente de bronce figura la salvación en vez de la condenación. ¿Qué había venido de la serpiente en el paraíso? La condenación. Finalmente, ¿a dónde se llegó? A la condenación. Ahora el Señor, ¿no?, repone las cosas y entonces hace que de una serpiente de bronce se adquiera la curación, la cual es figura de Cristo en tanto figura de salvación. Y la salvación habría de venir de aquel que fue crucificado. Se trata de aquel que ciertamente nos libraría de las mordeduras de las serpientes venenosas, que son las malas acciones, las idolatrías y las demás iniquidades, como afirma Justino Mártir en el diálogo con Trifón. Ahí es donde está nuestra salvación. El Señor nos cura de todas aquellas cosas que nos conducen finalmente a la condenación. Es decir, por medio de un cambio profundo y auténtico de vida. Ciertamente, la serpiente atacó a los primeros padres en el paraíso y los mató, pero también atacó a Israel en el desierto y lo destruyó. ¿Cómo entonces quedar libre de tales ataques? Pues por medio de mirar a la serpiente puesta por Moisés en lo alto, es decir, del Mesías clavado y colgado en la cruz, para que vivan todos los que crean en Él. ¿No? Aquí está nuevamente esta figura de salvación. En efecto, así como por medio de este signo elevado por Moisés vivieron corporalmente los que corporalmente la miraron, así también vivirán los que vean espiritualmente el cuerpo del Señor crucificado. En todo caso, se puso una figura de bronce, porque al menos por naturaleza el bronce no padece. Es un material inerte, lo cual significa que aquel clavado en la cruz es Dios por naturaleza, como afirma Efrén de Nisibi en un comentario. Y esto es algo muy interesante, porque era una forma de mostrar que este sufriente, que es el Mesías, ¿no?, siendo verdaderamente humano, es decir, al poseer verdaderamente carne humana, es así mismo Dios.
y por ende, como Dios por naturaleza, al igual que el bronce, no padecería. O sea, se trata de indicar que el Mesías iba a ser verdadero Dios y también verdadero hombre. Por otra parte, el ser curados por la serpiente encierra un gran sacramento. En efecto, ¿qué significa curar de la serpiente mirando la serpiente? Pues el hecho mismo de salvarse de la muerte creyendo en el muerto. Aquí se da cuenta de esta inversión que lleva a cabo la sabiduría divina, como afirma Agustín en las narraciones sobre los Salmos. ¿Qué se supone que uno esperaría de un muerto? Putrefacción, corrupción. Ahora, ¿qué ha brotado del muerto con mayúscula? El muerto en la cruz, la resurrección y por tanto la vida eterna. Eso significa, ¿no?, curar de la serpiente, en este caso de la muerte, mirando al que ha muerto por nosotros. Así pues, la serpiente de bronce está levantada en lo alto como un remedio contra las mordeduras de las serpientes, lo cual es una suerte de antitipo. Veamos. La serpiente elevada salvará a los que la contemplan, y no porque se piense que está vivo, sino porque yace muerto. Y una vez destruido, asimismo podrá hacer morir los poderes que tanto daño nos hacían. ¿Se dan cuenta de este antitipo? Que es algo también me parece a mí realmente muy hermoso. Este que ha muerto es justo con su muerte el que hace morir a todos los poderes que tanto daño nos hacían. En todo caso, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde infierno tu victoria? O sea, la condenación, como se afirma en la primera carta a los Corintios. El autor de la vida te ha matado. Estás pues muerta, exánime, inmóvil e inerte. Y aunque guardes la figura de la serpiente, estás levantada ignominiosamente en lo alto para dejar en claro tu derrota, como se levanta un trofeo. O sea que al haber levantado en la cruz al Señor y haber muerto en esta elevación, en realidad al morir Él mismo ha matado a la muerte. Y lo que ahí se está exhibiendo es la muerte de la muerte. Como se menciona en este caso en Gregorio Nacianceno en el discurso sobre la Santa Pascua. O sea que en realidad al mirar, al contemplar espiritualmente al crucificado, tenemos que ver la derrota de la muerte. La muerte pues no ha triunfado, porque como ya sabemos, el Señor resucitó. ¿Vale? Capítulo 22, versículos 1 a 14. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a la ciudad de Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de Amab, para llamarlo diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto y cubre la superficie de la tierra, se ha establecido frente a mí. Ven por favor, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Balaam era muy famoso en las cosas de la magia y muy poderoso en encantamientos nocivos. Esto significa que no tenía poder o arte de la palabra para bendecir. En pocas palabras, era experto en maldición. Y por eso el rey lo manda a traer. De hecho, lo dice abiertamente: maldíceme a este pueblo. De hecho, solo tenía poder para maldecir, ya que en la magia y los encantamientos se invoca a los demonios para maldecir, no para bendecir. No hay magia blanca, pues. Por eso en Oriente todos los conocían como experimentado en tales cosas. De hecho, debido a sus éxitos obtenidos, el propio rey Balac lo mandó llamar para hacer un encantamiento, ya que lo que no podía conseguir por medio de la espada, lo quería conseguir a través de la palabra de maldición. O sea, si no podía, pues, por medio de establecer una batalla, cuerpo a cuerpo, pues entonces hacerlo por medio de encantamientos. Sin embargo, no está del todo convencido que pueda tener éxito en lo que se propone, ya que, como él mismo reconoce, es decir, el rey Balac, este pueblo al cual quiere maldecir porque no lo puede doblegar por medio de la espada, es de entrada, ya reconoce, más poderoso que él. O sea, intuye pues a lo que se está enfrentando. No se trataría de cualquier cosa. Y por eso recurrirá a encantamientos por medio de Balaam, como afirma Cesáreo de Arles en el sermón.
Capítulo 22, versículos 15 a 20. Balac envió de nuevo muchos príncipes, más insignes que los anteriores, que acudieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no dejes de venir a mí, pues serás objeto del mayor honor, y todo lo que me digas lo haré. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo. O sea que la primera vez Balaam no le hizo caso, lo dejó. Y Balac tuvo que volver a insistir. Mira, el éxito de la magia depende por completo de la avaricia. Es decir, es un negocio. Literalmente es un negocio sucio. La magia, los encantamientos están basados para su respectivo éxito en la avaricia. En efecto, la avaricia es antigua y rancia. De hecho, a través de la ley se buscó reprimirla. Mira pues a Balac, quien por medio de la avaricia piensa que podrá tentar a Balaam para maldecir al pueblo de los patriarcas. Primero, los primeros enviados eran, vamos a decirlo así, gente normal. Como no le hizo caso Balaam, entonces ahora le envía personajes más insignes para poder apantallarlo. E incluso, vamos a decirlo así, para poder seducirlo. De tal forma que Balac no estuviera convencido de que iba a obtener mucha riqueza. Incluso también muchos beneficios. Entonces la avaricia busca recompensas, como afirma Ambrosio en Sobre los Ministerios. Capítulo 22, versículos 21 a 40. Se levantó Balaam por la mañana, aparejó su burra y se fue con los príncipes de Moab. Se encendió la ira del Señor por su marcha y un ángel del Señor se plantó en su camino en actitud hostil. Él cabalgaba sobre su burra e iban con él dos muchachos. La burra vio al ángel del Señor firme en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y tiró por el campo. Balaam golpeó a la burra para que volviera al camino. Imagínense la escena. El ángel del Señor estaba firme en el sendero entre viñas con una cerca a cada lado. La burra vio al ángel del Señor y se arrimó a la tapia y apretó la pierna de Balaam contra la tapia y éste volvió a golpear. El ángel del Señor se interpuso de nuevo, situándose en un sitio estrecho, que no dejaba lugar ni a derecha ni a izquierda. La burra vio al ángel del Señor y se echó al suelo debajo de Balaam. Imagínense al pobre Balaam batallando con un animal. Se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con el bastón. El Señor abrió la boca de la burra que dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado ya 3 veces? El proceder de Balaam no fue aprobado y por eso fue puesto a prueba, ya que él mismo estaba lleno de fraude y engaño. Ya dijimos, lo que principalmente lo movía era la avaricia, es decir, la busca de recompensas. ¿Cuántas personas no han perdido absolutamente todo yendo a ver a hechiceros, a brujos, etcétera? Todo, Todo. Mira, primero Balaam se excusó, pero después se excitó con la promesa de mayores regalos. Primero no le interesó, después ya mordió el anzuelo. Por eso se le trata como un mentiroso, ya que el Señor se burla de él por medio de una burra. En efecto, mejor la burra vio al ángel del Señor que el propio adivino, y eso que era un gran hechicero. Digamos, una persona muy reconocida por sus artimañas. Y él no vio al ángel del Señor, pero sí una burra. Así pues, se mostró el Señor a aquella y a él lo humilló. Tan lo humilló que ni siquiera podía controlar a la burra. Lo sacó del camino, lo metió entre el campo, le aplastó la pierna hasta que finalmente se le echó encima. No obstante, por medio de un animal, a sí mismo le abrió los ojos, ya que él no creía, al menos tuvo que creer en aquello que sí vieron sus propios ojos, es decir, según las palabras dichas por un animal, lo cual resultaría sumamente ridículo, al menos para Balaam. Mejor una burra que él, ¿no? Que las daba de gran adivino, como menciona Ambrosio. Así pues, vemos que Balaam intenta llevar a cabo su propósito, pero se lo impide la propia bestia, que de hecho llevaba como ofrenda. O sea, la pensaba sacrificar. En todo caso, ese animal ve lo que el hechicero no logra ver.
De fondo, si no ve en el espíritu, al menos Balaam tendrá que ver según la carne. O sea, si no logra acceder a esa, porque está desviado de ahí a las realidades espirituales, al menos tendrá, ¿no?, que toparse de frente con las manifestaciones según la carne. O sea, el hecho de que la propia burra haya pronunciado estas palabras, como afirma Gregorio Magno en la regla pastoral. ¿De qué manera admiro a la burra de Balaam y acumulo bendiciones sobre ella? Y no solo porque fue digna de ver al ángel de Dios, sino porque tuvo el privilegio de hablar con palabras humanas. Esta burra abre su boca mientras que Balaam permanece mudo. Mejor la burra habló y Balaam se quedó completamente callado, es decir, mudo, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 41 al capítulo 23, versículo 12. El Señor puso un mensaje en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y díselo. ¿Quién ha tasado el polvo de Jacob? ¿Quién ha contado la arena de Israel? Que yo tenga una muerte de justo y que tenga un final como el suyo. Y Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para execrar a mis enemigos y te pones a bendecirlos. ¿Se dan cuenta ya el cambio? El que era experto en maldecir, ahora se pone a bendecir. Ahora la misión de Balaam cambia por completo. En efecto, de ser un hechicero, se convierte de repente en profeta del Señor. Ya no dice maldición alguna, sino que bendice. Sus labios solamente dicen aquello que el Señor le ha indicado. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Así sucede pues con las novedades de Cristo. De ser instrumentos de maldición, los seres humanos se convierten ahora en mensajeros de bendición. Eso es lo que ocurre con los conversos. De haber estado perdidos y ser fuentes de mucha maldad, ahora se convierten en fuentes vivas de mucha bendición, como afirma Tertuliano en Contramarción. En todo caso, Balaam ha quedado inundado del espíritu de profecía, ya que no solo se le ha revelado el nacimiento del Salvador, sino también su muerte. Vean cómo se vuelve a insistir en esta cuestión del Salvador, es decir, del Mesías. Por eso desea ahora la muerte del justo. Es decir, se desea Balaam incluso una muerte triunfal como la suya. Recuerden lo que habíamos hablado hace un momento al referirnos al muerto, aquel que ha vencido a la muerte triunfal. Balaam anuncia ya la resurrección y por eso incluso no teme ya morir, sino que más bien anhela resucitar, la muerte del justo. Es decir, del que no muere, sino que más bien vive y además vive para siempre. De ahí que Balaam ya no consienta el pecado en su alma. De hecho, al morir al pecado, asimismo se hace partícipe de su gracia redentora, como afirma Ambrosio en A la muerte del hermano Satiro. Capítulo 23, versículo 13 al capítulo 24, versículo 9. El Dios, o sea, Balaam sigue con este espíritu profético. El Dios que lo saca de Egipto es para él como el cuerno del búfalo. No hay augures en Jacob y en Israel no hay adivinos. El Dios que lo saca de Egipto es para él como el cuerno del búfalo. Devora los pueblos, sus rivales, quebranta sus huesos, les clava sus flechas. Es como si le estuviera recitando el acta de defunción a Balac y a su propio rey. Nadie dominó las naciones como Cristo el Señor, el único Cristo de Dios. Solo Él ha mostrado la potencia divina, gracias al hombre, según la carne, que tomó la semilla de Israel. Su triunfo devora a los pueblos consumidos en la mentira y el engaño, y los quebranta clavándoles las flechas de la verdad, como afirma Eusebio de Cesarea en la demostración evangélica. Este triunfo, entonces, es justamente el triunfo de la verdad, por encima de la mentira y el engaño que suelen conformar este mundo. Capítulo 24, versículos 10 a 25. Y proclamó su mensaje diciendo: lo vislumbro, pero no es ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob viene en camino una estrella. En Israel se ha levantado un cetro.
tritura las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir, su enemigo, será invadido, mientras Israel ratifica su poder. El dominador que viene de Jacob aniquilará lo que quede en la ciudad. Vio también a Amalec y proclamó su mensaje diciendo: principio de las naciones es Amalec, pero su final es la destrucción. Y vio al Kenita y proclamó su mensaje diciendo: firme está tu morada, puesto en roca tu nido, mas Caín será quemada, hasta que Asur te lleve cautivo. O sea, les está hablando, digamos, de manera muy clara y además muy, muy fuerte. El impío ignora el mal que hace hasta que empieza a ser castigado por haberlo hecho. O sea, a veces nosotros cometemos alguna maldad sin ni siquiera sospechar todo el mal que eso nos va a traer. No obstante, generalmente lo vamos experimentando una vez que esto ha comenzado. Balaam, por ejemplo, ya en la tribulación ve el pecado que antes había cometido y ahora ofrece consejo. Por su parte, los elegidos, como saben que no deben pecar, son previsores y tienen los ojos abiertos a la caída. Saben, pues, hacia dónde conducirá si es que obran de tal o cual manera. Por el contrario, el pecador abre los ojos después de caer, como a Balaam, que lo tiró la burra, porque tras cometer la culpa y recibir el castigo, se da cuenta, como Balaam, por qué se debe evitar el mal. O sea, algunos puede ser que lo noten a tiempo y algunos otros solamente caerán en la cuenta una vez que padecen las consecuencias. Como afirma Paterio en la explanación a Números. Ahora bien, aunque se debió a un favor de la benevolencia divina que el nacimiento del Señor pudiera ser conocido por las naciones, los magos pudieron ser instruidos por las antiguas profecías de Balaam para poder comprender el signo milagroso. Y esto es algo muy llamativo. Ellos, pues, o sea, los magos, conocían esta antigua predicción cuyo recuerdo se había extendido y perpetuado. Es decir, se alza de Jacob una estrella, surge de Israel un cetro y dominará a las gentes. El nacimiento del rey de Israel. Se alza de Jacob, que ya sabemos, remite a la estrella de Belén. Por eso los tres hombres, lo que conocemos como los magos, ¿no? Los tres reyes magos, divinamente estimulados por el resplandor del nuevo astro, siguen el camino que la luz esplendorosa traza ante ellos, pensando encontrar en Jerusalén al niño significado. Así pues, los magos siguen la predicción de la Escritura con respecto al nacimiento de Cristo. Vean ya desde cuándo, desde los números, se había dado por medio de Balaam esta indicación del nacimiento de Cristo. De hecho, fortificados, se dispusieron a buscar con fe ardiente lo que les manifestaron tanto la luz de la estrella como la autoridad de la profecía, como afirma León Magno en un sermón. Ciertamente, y esto es algo, me parece, de mucha relevancia, cómo no se iban a poner por escrito en toda Mesopotamia las profecías de Balaam si se le consideraba una persona extraordinaria. O sea, Balaam no era cualquier persona, ya dijimos, tenía una fama extendida por toda la región. Así pues, lo dicho por Balaam, pues evidentemente fue puesto por escrito. De hecho, se dice, esa era parte, digamos, de una tradición oral, que en Oriente se mantenía por él la raza institución de los magos. O sea, de ahí venían, pues, ¿no? Esta línea. Quienes, disponiendo de todos los oráculos de Balaam, tenían también el escrito que anuncia la estrella de Jacob. O sea, ya tenían, digamos, este registro de lo dicho por Balaam mucho tiempo antes, pero conservado a la manera de una importante profecía, la cual estaban en espera de su respectivo cumplimiento. Así pues, estos escritos los tenían los magos. Eso forma parte, pues, de una tradición antigua. Era básicamente una tradición oral. Por eso, cuando nació Jesús,
Estos 3 magos reconocieron la estrella incluso mejor que el propio pueblo de Israel, el cual no quiso atender ni siquiera el anuncio de los santos profetas. Fíjense, a estos magos les bastó una sola profecía dicha por Balaam. Al pueblo de Israel ni siquiera todos los profetas los convencieron. Ahí se ve la dureza de corazón. En todo caso, los magos entendieron que se estaba cumpliendo esta profecía. Es decir, reconocieron que ese era el momento, justo por la aparición de la estrella, la que llamamos estrella de Belén. Y se pusieron en camino para encontrar al rey de Israel. ¿Ya saben que se trataba del rey de Israel? De hecho, demostrando la grandeza de su fe, veneraron como rey a un niño recién nacido, cosa que no era normal. O sea, de hecho sabemos, ¿no? Bueno, como afirma Cesáreo de Arles en un sermón, que en efecto lo adoraron, se postraron, así dice la escritura en Lucas, ¿no? Y viendo al niño, se postraron y lo adoraron. Ya digamos, de manera muy clara y muy evidente. Por otra parte, en este libro de Números se menciona que Amalec es el principio de las naciones, pero que su descendencia perecerá. Pues bien, Amalec es considerado simbólicamente rey de los malvados. Es decir, se trata del demonio, que ciertamente domina a las naciones que hacen su voluntad, pero cuya descendencia perecerá. Al final los malos dejarán pues ya, ¿no?, de existir. En efecto, su descendencia son los impíos y los infieles. Estos no tienen cabida en el reino que ha de instaurar de manera definitiva el Señor, como afirma Ambrosio en el Hexámeron. Por último, asimismo tengamos en cuenta que kenita significa poseedor. ¿Quiénes son los que poseen los bienes presentes? Sino los que conocen según la sabiduría de este mundo. O sea, ¿a quiénes realmente les va bien en este mundo? O sea, los que piensan y viven de manera mundana. Conocen, manejan la sabiduría de este mundo. Y por eso, digamos, son los que poseen los bienes presentes. Sin embargo, quienes se construyen para sí una morada firme se distinguen por esto. Si con humildad se hacen a sí mismos como niños y se nutren de la grandeza de Cristo, o sea, si se confían al Señor, ¿no?, y se nutren de su presencia y reciben toda la gracia que Él concede, si se sienten a sí mismos débiles y ponen la confianza que ha de alcanzar el alma en la extraordinaria humanidad del Redentor que conocen, si no se inclinan a bajezas, si trascienden con las alas del corazón todo lo que es transitorio. Esta sería, digamos, el rasgo característico y netamente diferencial. Esto es justo lo que significa poner el nido en roca y por ende ser ciudadanos del cielo. En efecto, se pone el nido en la roca porque su saber queda fundado en las realidades divinas. Ya no está sometido a la transitoriedad y a la corrupción de este mundo. Así pues, el ciudadano del cielo no quiere inclinar su alma a las cosas superfluas, ni quiere habitar entre bajezas con un vil comportamiento humano, como afirma Paterio en la explanación a Números. Capítulo 25, versículos 1 a 5. Israel se estableció en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, que invitaron al pueblo a tomar parte en los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se postraron ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal Peor y la ira del Señor se encendió contra Israel. Yo diría que quienes reniegan del cristianismo con juramento ante los tribunales o cuando van a ser sometidos a la prueba, no adoran, únicamente se postran ante ídolos. La palabra Dios que aplican, ¿no?, a la madera, vana e inerte, la toman por el nombre del Señor Dios. Así el pueblo que prevaricó contra las hijas de Moab se postró ante los ídolos, pero no los adoró. En primer lugar, porque ya habían sido, ¿no?, instruidos en la manifestación de Dios mismo por medio de Moisés. Ya sabían que el Señor es solamente uno, aquel que se ha manifestado. Fíjate que el texto no dice adoraron a sus ídolos, sino el pueblo se postró
ante sus dioses. En efecto, no era posible que después de tan grandes signos y prodigios, en un instante las mujeres con quienes habían fornicado los convencieran de que sus ídolos eran dioses. O sea, sabían en realidad que se trataban de falsedades. Por decirlo así, ¿no? Le siguieron el juego. Pero no, esto no quiere decir que no hayan cometido una infracción, por no haberse mantenido fieles a la verdad, como afirma Orígenes en la exhortación al martirio. Capítulo 25, versículos 6 a 18. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y se unió a una madianita ante sus hermanos y delante de los ojos de Moisés y de toda la comunidad de los hijos de Israel, que se echaron a llorar a la entrada de la tienda de la reunión. Uno primero se preguntaría, ¿y qué necesidad? ¿No? O sea, ¿para qué tanto exhibicionismo, no? Cuando Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, lo vio, se levantó en medio de la comunidad y tomó una lanza en su mano. Entró detrás de aquel hombre israelita en su alcoba y atravesó a ambos por el vientre, al hombre israelita y a la mujer. Y se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, por la cual ya había intercedido Aarón. Los muertos por la plaga fueron 24,000. El Señor habló a Moisés diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi enojo contra los hijos de Israel, porque manifestó celo por mí en medio de vosotros. Y por eso no he exterminado con mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí que le otorgo mi alianza de paz, y habrá para él y su descendencia después de él una alianza perpetua, puesto que ha mostrado celo por su Dios y ha expiado por los hijos de Israel. Mira, si el celo de Pinjas, que dio muerte al que había obrado mal, calmó la ira divina, Jesús, que no dio muerte a otro, sino que se entregó a sí mismo como rescate, ¿no podrá calmar la ira que había contra los seres humanos? Aquí se da por contraste, ¿lo ven? Se expresa el celo en términos de haber matado a otra persona, cuando Jesús lo que manifiesta es que no se trata de matar al otro, sino de entregarse uno mismo. Es esto, pues, lo que se está anunciando, ¿no?, por medio de este sentido figurado, o sea, el ofrecimiento del propio Jesús, como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. Y si hemos sido configurados con su muerte, se sigue que el pecado está absolutamente muerto en nosotros, atravesado por la lanza del bautismo, como aquel atravesado por la lanza de Pinjas. ¿Qué hacen? Bueno, afirma Gregorio de Nyssen sobre el bautismo de Cristo. ¿Qué hace entonces el bautismo? Atraviesa por completo el pecado en nosotros, lo cual nos deja libres para recibir toda la gracia que Dios nos quiere conceder. En todo caso, se trata de entender lo siguiente: la ira terrena, por ejemplo, ¿no?, a través de la figura de Pinjas, debe ser asumida espiritualmente para bien de muchos, pues la justicia y la salvación son inseparables, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Génesis. O sea, no todo se trata de llevarlo en el plano terreno, por ejemplo, en términos de justicia, sino que de igual manera no podemos perder de vista la salvación en términos espirituales, porque hay un celo espiritual que no necesariamente correspondería con el celo terrenal. Capítulo 26, versículos 1 a 51. Después de la plaga del Señor, el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: haced un censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, de los mayores de 20 años, según sus casas patriarcales, de todos los que se pueden incorporar al ejército de Israel. Una vez llegado a la frontera, Dios mismo ordena el recuento de los hombres aptos para el servicio del ejército. También sus padres habían sido contados en un censo, ¿recuerdan? Cuando ya se había indicado. Pues bien, los hijos de estos eran el prototipo de las personas fieles que recibieron a Cristo. Cristo en tanto plenitud de la ley. Y es que hay un bautismo espiritual de sangre que también es circuncisión. De hecho, como dice Pablo, hemos sido circuncidados sin el ministerio de las manos. O sea, ya no se trata de algo netamente corporal,
como afirma en la carta a los Colosenses. Ahora bien, esto significa que aunque el número del pueblo disminuye con respecto al censo anterior, recuerden ya todos los que han sido muertos, ¿no? Los que han sido también además eliminados, por la tribu de Leví aumentó, ya que el linaje elegido, el pueblo en verdad creyente, siempre crece. O sea, no se trata de una cuestión meramente cuantitativa, o sea, no es una cuestión que se refiera únicamente a números, sino una cuestión más bien cualitativa, en términos de verdadera adhesión al Señor, a la verdad, como afirma Procopio de Gaza en Comentarios a Números. Capítulo 26, versículos 52 a 65. Por lo tanto, la tierra se repartirá según la suerte de cada linaje. Cada casa patriarcal recibirá su heredad según su número de personas. A cada una se le repartirá su heredad, ya sea grande o pequeña, según su suerte. Esta es la inscripción de los levitas, teniendo en cuenta sus linajes. Sus inscritos fueron 23,000. Eran todos los varones mayores de un mes, que no habían sido censados entre los hijos de Israel, pues no se les adjudicó una heredad en medio de los hijos de Israel. Ya sabemos por qué, cuando habíamos hablado del perfil del verdadero sacerdote del Señor y no del sacerdote del faraón. Para evitar la disputa, se lleva a cabo un reparto según la suerte de cada linaje. La fuente de esta regla es el consejo de Dios, ya que las personas piadosas no confían sus asuntos a la suerte ciega, es decir, al mero azar, a ver cómo me va, no, a ver qué resulta. No, lo pongo en las manos del Señor. Así pues, la suerte tiene lugar según la fe. Por eso se habla de la suerte, no a ver cómo les va, sino en base justo a sus convicciones profundas, es decir, según su fe. En efecto, la suerte no es fruto de la casualidad, sino del poder y del querer de Dios, ya que ahí está presente su divina elección. O sea, nada es por tanto casualidad. Todo remite, lo habíamos visto también ya anteriormente, al designio divino, al cual o bien podemos aceptar, o bien incluso nos podemos oponer, al cual podemos contemplar y admirar, o podemos rechazar y entonces incurrir en la murmuración, como afirma también Procopio de Gaza en los comentarios a Números. Por otra parte, todo parece indicar que estas palabras han sido pronunciadas sobre la santidad de Cristo, ya que se refieren a los propios premios de cada virtud. En efecto, los no censados son aquellos cuya conducta no tiene nada que ver con el proceder de este mundo. No son uno más entre muchos. No son pues como los demás. Por eso quedan, por así decirlo, aparte del resto. De hecho, en ellos no hay nada insignificante, sino que todo está basado en la pura integridad. Por eso, digamos que se distinguen del resto, no quedan como fuera del común. En todo caso, lo aquí mencionado se refiere a Cristo y por ende a su respectiva heredad, ya que Él no concede suerte alguna a los infieles, aun cuando a nosotros, de cierta manera, nos parezca justamente lo contrario. De hecho, tal y como se afirma, serán excluidos del libro de los vivientes y no serán inscritos entre los justos. Y ya lo hemos dicho, si no aquí, sí más allá, ¿no? Si no es aquí en el juicio visible, sí en el juicio invisible, como afirma Procopio de Gaza en los comentarios a Números. Capítulo 27, versículos 1 a 23. Es cierto lo que dicen las hijas de Zelofead, tienen razón. Dadles algo en herencia entre los hermanos de su padre. Transmíteles la herencia de su padre. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre muera y no tenga hijos, transmitiréis su herencia a su hija. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte, en la sierra de Abarim, y verás la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. La verás, y tú también te unirás a tu pueblo, como se unió Aarón, tu hermano. Porque cuando la rebelión de la comunidad en el desierto de Sin, desobedecisteis mi orden de manifestar ante sus ojos mi santidad en el episodio del agua. Se trata de las aguas de Meribá de Cades en el desierto de Sin.
Moisés habló al Señor diciendo, que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, designa un hombre sobre la comunidad, para que salga al frente de ellos y entre delante de ellos, para que los haga salir y los haga entrar, para que no sea la comunidad del Señor como un rebaño que no tiene pastor. Y dijo el Señor a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en quien reside el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Ante todo, mira bien la humildad de Moisés, quien acepta lo dicho por Dios sin contrariarse lo más mínimo, es decir, sin pronunciar siquiera el más mínimo reproche. Esa es humildad, o sea, no oposición a los designios de Dios. Tan es así que prácticamente el Señor está diciendo, mira la tierra a la que tú no vas a entrar porque fallaste. Y Él no reclama. Al contrario, suplica que entonces ponga al frente a otro, porque sabe que al final no es Moisés el importante, sino Dios mismo. Y eso a veces también tenemos que aprender en el seguimiento al Señor. A veces es necesario hacernos a un lado, para que otro pueda continuar de mucha mejor manera, es decir, según la voluntad de Dios. Por último, no olvides que cuando Moisés estaba aún lejos de la tierra prometida, fue llamado por el Señor y oyó la falta que había cometido 38 años antes. 38, o sea, no habían sido hace 38 horas, hace 38 años. O sea, cuando dudó con respecto a sacar el agua de una roca. Y por ello conoció, 38 años antes, que no podría entrar en la tierra prometida. Y no por eso Moisés desistió. Y dijo, no, pues entonces qué chiste. O sea, Moisés no tenía nada de egoísmo. Así pues, nosotros hemos de considerar lo mucho que debemos temer el juicio de Dios, ya que si bien realizaba tales hazañas mediante su siervo Moisés, no por ello dejó de lado su falta cometida. Ya dijimos, el Señor es misericordia, pero también es justicia, como afirma Gregorio Magno en las cartas. Capítulo 28, versículo 1 al capítulo 29, versículo 40. Y ya con esto terminamos el día de hoy. El Señor habla a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, os preocuparéis de ofrecerme a su debido tiempo mi ofrenda, mi alimento y mi ofrenda de suave aroma. El sábado ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, junto con una oblación de 2 décimos de flor de harina amasados con aceite y su libación. Es el sacrificio del sábado, que cada sábado se añade al sacrificio perpetuo y a su libación. En el mes séptimo, el día 1 del mes, tendréis asamblea santa. No haréis ningún trabajo manual. Será para vosotros el día del clamor. Este es el sacrificio completo y perfecto, como el mismo Señor nos enseña, diciendo de los dones que se ofrecen, tendréis cuidado de traerme las ofrendas en los días de mis fiestas. Es decir, sin detraer ni destruir nada, sino llevando ofrendas abundantes, íntegras y perfectas, porque a Dios no se le ofrece cualquier cosa, sino lo abundante, lo íntegro, lo perfecto. En efecto, el día de la fiesta del Señor se da cuando existe la gracia de las virtudes perfectas. Por eso el Señor no solo nos pide que practiquemos la virtud, sino que nos esforcemos por alcanzar la perfección en las virtudes. Esa es la ofrenda que el Señor nos está solicitando, y en particular en este momento donde ha instituido ya la ley. De hecho, las virtudes son perfectas. Fíjense, esto es importante de tener en claro. Las virtudes son perfectas si el alma, victoriosa de las solicitudes mundanas y de las tentaciones, echa fuera lo indebido y queda por tanto liberada del mundo. O sea, las virtudes alcanzan la perfección cuando ya no somos atrapados por los lazos terrenales que nos tiende por doquier este mundo en el cual nos encontramos. Así pues, si el alma solo se basa en la recta intención, es que podrá celebrar debidamente esta solemnidad, que es justo lo que el Señor está indicando, como afirma Ambrosio en Sobre Caín y Abel. Ahora bien, si Dios,
al proclamar la ley del sábado, les hubiera dicho: el día del sábado haced el bien, pero no os entreguéis al mal, no se habrían contenido. O sea, si el Señor solo hubiera dicho esto, el sábado, el día del sábado hagan el bien, pero no se entreguen al mal, no se habrían contenido. De ahí que les prohíba todo por igual. O sea, no solo unas cosas, sino todo. Y ni así le obedecieron. Ni así. Imagínense si nada más les hubiera dicho: hágase el bien, pero no te entregues al mal. No le hubieran hecho caso. Por eso prohibió cualquier tipo de actividad, ni buena ni mala. Y ni así le obedecieron. Sin embargo, el mismo que les da la ley del sábado, aún dentro de aquella generalidad, deja entender que solo quiere que se abstengan de toda obra mala. Eso es algo que se podría entender implícitamente, pues este es siempre conforme a la verdad, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Mateo. Por último, no olvidemos que en el 10º día del 7º mes es la fiesta de la expiación. Y esta expiación por Cristo Jesús se convierte más bien en un clamor. Recuerden lo que dijo el Señor hacia el final de estos versículos: será para ustedes el día del clamor. En efecto, el que ha entrado a los cielos en carne humana se presenta ante el Padre para hacerlo verdaderamente propicio. Es decir, el ruego ante el Padre por todos aquellos que creen en Él. Este es pues el verdadero clamor de la fiesta del sábado. O sea, ya se está hablando también de cómo el Señor, una vez resucitado y vuelto a la derecha del Padre, ¿no?, de donde ha salido efectivamente, ahora clama ante el Padre por cada uno de nosotros, especialmente por todos aquellos que han creído en quien Él ha enviado, que es lo mismo que el Señor dijo, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la voluntad del Padre? En que crean en aquel que Él ha enviado, no las obras de Dios. ¿En qué consisten las obras de Dios? En creer en aquel que el Padre ha enviado. Y es ahí donde tenemos este clamor que nada ni nadie puede silenciar. Bueno, como menciona Orígenes en las homilías sobre el Levítico. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.